Bien, estamos ya en nuestra primera entrevista del día de hoy. Nos acompaña el señor Edmundo Beltrán. Él es socio principal de Deloitte, Perú. El señor Beltrán, bueno, como los representantes de Deloitte han participado también del World Economic Forum para América Latina, donde se han discutido varios temas macroeconómicos, temas sectoriales. Y el señor Beltrán, por supuesto, a propósito de esa participación y a propósito de la posición que tiene, o el diagnóstico que hace Deloitte a nivel de América Latina, pues por supuesto tiene una evaluación macro de lo que será este año y algún tipo de perspectiva de lo que serán los siguientes años. Señor Beltrán, un gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Con mucho gusto, Mario. Muy buenas noches. Cuéntenos, a propósito de esta presencia en el World Economic Forum y de los propios diagnósticos que ustedes hacen habitualmente, ¿cuál es digamos, cómo evalúan lo que se viene para el contexto de América Latina, para el Perú, en este y los siguientes años? Bueno, yo creo que el Foro Económico Mundial como tal este año hizo un énfasis muy importante en Latinoamérica, por supuesto, ese es el capítulo que trataba, pero también destacó que hay 3 países que están siendo los más interesantes desde el punto de vista de crecimiento. Y ahí está Perú, junto con Colombia y Chile, como los países que tienen unos indicadores muy interesantes y que hacen que los inversionistas continúen mirando e invirtiendo en nuestros países. Por ejemplo, hablamos de la inflación, que está controlada, hablamos de una estabilidad jurídica, hablamos de grado de inversión que tienen la economía frente a los mercados internacionales, hablamos también de unas reservas internacionales muy interesantes, muy importantes, que vienen creciendo y que también son una garantía para que en tiempos de crisis el país pueda salir adelante como lo ha hecho en el pasado. Ahora, es un diagnóstico macro, digamos, ¿no? Es un diagnóstico a nivel de cifras en las que el Perú viene exhibiendo buenos resultados hace un tiempo, pero hay un concepto que es el concepto de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Correcto. Que nos permite que eso dure en el largo plazo y el Perú pues pueda acometer una serie de retos, el Perú y los países de América Latina en general. ¿Cómo estamos por ahí, a nivel de desarrollo sostenible? A nivel de desarrollo sostenible, Deloitte presentó, justamente para agregar no solamente los temas macroeconómicos, sino ver ese contenido de fondo también que garantice la continuidad del desarrollo. Presentamos dos encuestas, 2 estudios más bien. Uno relacionado con Millennium, que es una encuesta que hicimos a más de 2.000 profesionales jóvenes de la generación Y, en relación qué pensaban ellos sobre el futuro económico y sobre cómo los países y las empresas debían sostener ese crecimiento. Esa encuesta la presentamos a través del líder global de industrias, el señor Gary Coleman, que a su vez fue uno de los panelistas en uno de los más importantes temas que se trataron. ¿Y cuáles son los aspectos más destacados de esa encuesta? Lo más destacados es, en primer lugar, que a nivel de grupo, el 75%, por ejemplo, de esos empresarios jóvenes están seguros que ellos son innovadores, ¿sí? Y, por ejemplo, los peruanos, el 84% se creen con un grado alto de innovación como jóvenes líderes. Sin embargo, lo que dicen es que los empresarios, el 18% de los empresarios, solamente ese 18% somos los que estaríamos acompañando con acciones concretas el desarrollo de esa innovación para que los países continúen creciendo. Entonces vemos que hay una brecha muy importante entre lo que sienten que debería ser los países y las empresas frente a lo que perciben que realmente se está haciendo. Y esa brecha pues está dirigida en primer lugar a recomendaciones muy concretas, muy específicas en qué es lo que se debería trabajar hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de recomendaciones se dan a propósito de ese estudio? Bueno, lo más importante que se ve ahí es que se debe incentivar la innovación. La innovación desde el punto de vista de procesos de negocio, desde el punto de vista de desarrollar ideas creativas para poder salir de un poquito del entrampamiento en el que tenemos algunos de los países latinoamericanos, como es el caso de Perú, que dependemos mucho, por ejemplo, de las materias primas, de los productos básicos. Entonces, la innovación que se sugiere ahí estaría dirigida a la diversificación. A diversificar, a darle mayor valor agregado a la producción actual, a la base de la economía, con el propósito de que seamos sostenibles, que no dependamos tanto, por ejemplo, en el caso nuestro de Perú, de los commodities, que los precios realmente están en este momento en un buen nivel, pero no es perdurable en el tiempo. Entonces, ¿cómo frente a posibles variaciones en esos commodities el país pueda tener una alternativa a través de valor agregado, bien sea de esos mismos commodities o de servicios o de productos relacionados con los commodities actuales? Eso es uno de los temas más importantes, Mario. Ahora, pues, me imagino que hay otros, sí, claro, hay otros. El otro importante es el talento.
O sea, Correcto. cómo los países debemos desarrollar el talento. Capital humano. Exacto. Cómo en el caso de Perú vemos que hay una brecha muy importante entre el talento que se necesita para poder desarrollar o para poder continuar con este crecimiento económico. Cuando hay un crecimiento económico, las empresas crecen, el Estado crece, se necesita más gente con talento. Y desafortunadamente los países, y específicamente Perú, no estamos generando ni la cantidad ni la calidad suficiente de talento que se requiere para darle continuidad a ese crecimiento. Entonces, es un reto muy importante que está en nosotros, en los empresarios, en el mismo Estado, que lo debamos cubrir. Efectivamente, porque tiene que ver incluso con la inversión en capital humano en las propias empresas hasta el tema educativo, ¿no es cierto? En todos los niveles, que es responsabilidad del Estado, por supuesto. De acuerdo. Entonces, esos son como los dos grandes elementos que se trataron en ese estudio, en esa encuesta de Millennium. Y el otro estudio que presentamos fue el crecimiento y el desarrollo social, o el progreso social. Correcto. ¿Qué se trató de mostrar ahí con este segundo estudio? Que de una parte están los índices macroeconómicos, que nos presentan, digamos, con una muy buena posición frente al mundo. Ahora estábamos viendo indicadores europeos, por ejemplo. Los indicadores nuestros son extraordinariamente mejores si los comparamos con los europeos o incluso con los de Estados Unidos ahora, y un poquito con la recesión que viene presentando China. Y nos vemos muy bien en la foto. Sin embargo, cuando vamos al índice en sí de temas mucho más concretos de, por ejemplo, cómo la educación está llegando específicamente a sectores menos favorecidos o cómo la salud realmente está teniendo un impacto en la población para que se garantice ese crecimiento de la población en general. O la pobreza en sí, ¿no? La reducción de la pobreza. Exactamente. Pero desde el punto de vista de reducir la dispersión. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, que en cada uno de esos elementos tenemos una tarea muy importante por hacer. En educación, los indicadores a través de las encuestas que se hacen de cómo está la capacidad intelectual, la capacidad de comprensión matemática, de comprensión gramatical, es muy baja. ¿Sí? Hay que seguir trabajando en ese tema. Desde el punto de vista de salud, por ejemplo, también vemos que todavía hay una mortalidad, un índice de mortalidad infantil muy grande, producto de la desnutrición o de la baja penetración que tiene la salud en el país. O la mala atención simplemente al servicio de salud, ¿no es cierto? También Entonces, puede pasar. son temas que aparte de lo que muestran esos índices macroeconómicos, los medimos ya en el impacto específico en la población. Y ahí no salimos bien. O sea, no salimos tan bien, se ven unas brechas muy importantes para cubrir. Entonces, hay recomendaciones también específicas para que a través del Estado o a través de la acción de las mismas empresas que tienen impacto en comunidades del país, podamos nosotros ir cubriendo esos aspectos para mejorar. Ahora, ciertamente ustedes sacan este informe y lo que uno piensa inmediatamente es, efectivamente hay tareas pendientes que le corresponden al sector privado, ciertamente, sobre todo en el tema de innovación, pero la gran tarea está en el Estado, ¿no? Sí. Digamos, yo lo diría así en resumen. Sí, yo creo que sí, Mario, porque, a ver, el impacto que tenemos nosotros como empresarios es muy alto, pero son iniciativas con un impacto muy reducido en lo que es la población que directamente impacta esa compañía. Pero el país es mucho más grande en cobertura, el Estado es mucho más grande en cobertura. Entonces, ese acompañamiento o esa tarea debe ser mucho más balanceada desde el lado del Estado. Eso también es una de las grandes conclusiones que se da en este estudio y que se dio también a nivel general en el Foro Económico Mundial. Siendo además que el Estado, como hemos dicho muchas veces en este programa, es el gran prestador de los servicios esenciales del país, ¿no es cierto? Entonces, como cualquier cliente, nosotros los ciudadanos deberíamos exigir al Estado cumpla con sus deberes básicos. Ustedes que son expertos en temas de tributación saben perfectamente cuánto es la presión tributaria hoy en día, cuánto es que aquel emprendedor o trabajador formal se esfuerza por cumplir con el Estado, pero claro, esa retribución no llega en servicios públicos básicos de calidad, ¿no? De acuerdo, Mario. Y ahí vemos parte de las contradicciones que se ven en nuestras cifras, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que tenemos un superávit fiscal, vemos que la presión tributaria ha subido, o sea que realmente hay recursos, porque el país está creciendo. No es un problema de recursos. Hay un pago, no es un problema de recursos. El problema está en cómo efectivamente las transferencias de esos recursos vía
beneficios, vía educación, vía salud, se da a través del mismo aparato estatal, que es donde tenemos una brecha por cubrir. Y eso se enlaza con lo que estábamos hablando anteriormente de talento. O sea, si no tenemos los recursos debidamente preparados para hacer una ejecución adecuada de una política social, vamos a tener algún inconveniente en el crecimiento. Por supuesto, señor Edmundo Beltrán, muchísimas gracias. Son reportes bien interesantes. Ojalá que Deloitte nos pueda progresivamente venir a dar este tipo de informes. Creo que nos ayudan para soportar nuestras reflexiones respecto a la marcha, la política económica y en realidad de la marcha del desarrollo sostenible del Perú, que es lo que deberíamos apuntar como nación. Así que creo que son elementos que siempre sirven para darle pues contenido a ese análisis. Muchísimas gracias, señor Beltrán, nuevamente. Lo esperaremos más adelante. Con mucho gusto. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y continuamos con más aquí en Economía en Directo.